recordando que esta ya es la última parte de un tema que se llama que nada ni nadie destruya tus sueños. Amén. Muchas veces hemos tenido muchos sueños que el enemigo ha tratado de destruir de una forma o de otra, utilizando otra vez a nuestros seres queridos, utilizando otra vez muchas situaciones para querer robarnos o destruir el sueño que Dios nos ha puesto. Hoy vamos a terminar con este tema. Génesis capítulo 43, verso 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos, seguiremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que sea así. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volvad a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, si eres ser privado de mis hijos, sea. Puedes sentarse, hermano. Te voy a dar un breve resumen, amén, para los que no han escuchado las prédicas anteriores. Resulta que José era un joven de 17 años y él, teniendo 17 años, tuvo 2 sueños. Un sueño era que 11 manojos que habían hecho sus hermanos se inclinaban ante el manojo que él había hecho. Y él cometió el error de contarle este sueño a sus hermanos. Y sus hermanos le comenzaban a recriminar: ¿acaso enseñarás tú sobre nosotros? ¿O serás tú más poderoso que nosotros? Y de ahí tuvo otro sueño. Tuvo el sueño que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y no solamente se lo contó a sus hermanos, sino que se lo contó también a su papá, que es Jacob. Y su papá lo reprendió y le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Acaso estás diciendo que yo, tu mamá y todos tus hermanos inclinaremos ante ti? Que tú enseñarás sobre nosotros. Pero José no entendía ese sueño que Dios le había dado. Y no estaba mintiendo sobre el sueño que Dios le había dado a él. Era algo que Dios estaba profetizando en su vida y él no entendía por qué estaba pasando eso. Y lo primero que aprendemos en esa parte es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestros sueños. Imagínense que José no se lo contó a un extraño, se lo contó a su familia. Usted no puede contar a su ser más querido y de repente el enemigo puede utilizar a nuestros seres queridos. Aún dentro de la iglesia, yo le puedo contar a un hermano: mire, hermano, yo tengo este sueño, y el hermano comenzar a tener envidia. A veces en la misma iglesia hay envidia. Que el hermano canta bonito y ya comienzan a hablar, o el hermano toca bonito y ya comienza a hablar, que el hermano hace esto y ya comienza a hablar. Tenemos que tratar la manera de no caer en esos errores. Luego, José mira no solamente la situación de que su familia estaba contra él, sino que llegaron incluso a querer matarle. Sus hermanos maquinaron para matar a su hermano pequeño porque le tenían envidia, y cuando lo miraban venir decía: ahí viene el soñador. Como cuando ustedes lo miran y dicen: ahí viene el aleluya, ahí viene el protestante, ahí viene el evangélico, ahí viene el gritón, ahí viene esto, ahí viene lo otro. Pero sabe Dios que tiene un propósito para su vida. Entonces, cuando José llega con sus hermanos pretendían matarlo, pero Dios preservó su vida por medio de Judá. Dijo: no lo matemos, metámoslo en la cisterna y de ahí miremos qué hacemos con él. Lo metieron en la cisterna y resulta que cuando el otro muchacho se fue para ver cómo lo iba a librar, pasaron unos ismaelitas y lo vendieron como esclavo. ¿Qué sentiría usted, hermano, si su familia, su propia familia, lo vende a usted como esclavo? Muchas veces nosotros nos sentimos mal cuando nuestra familia nos presiona de alguna manera. Cuando usted le cuenta que su mamá o su papá o su hermano habló mal de usted, usted se siente traicionado. Pero déjeme decirle que son cosas que quieren robar el sueño que Dios ha puesto en usted. Y usted no tiene que permitir que nada ni nadie destruya el sueño que Dios ha puesto en su vida. Y resulta que después de eso lo vendieron como esclavo. Y José
Él siguió siendo fiel a Dios y llegó a dar a la casa de Potifar. Dice que Potifar, cuando vio que todo lo que hacía José prosperaba, lo puso sobre toda la casa. Lo puso sobre toda la casa, y cuando lo puso sobre toda la casa, todo comienza a prosperar. Entonces, recuerden que el sueño de José no era un sueño de que quería ser predicador, que quería ser pastor. No, el sueño de José era un sueño de ser administrador en una gran nación. Entonces, muchos de acá tal vez tienen tales sueños, usted no sabe cómo Dios lo va a utilizar. De repente usted va a llegar a ser alguien importante allá afuera. Lo importante es que cuando usted llegue ahí, no se olvide de Dios. Y sea fiel a Dios como lo fue José. Porque José, siendo ahí el gobernador de esa casa, la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Lo vio atraer. Me imagino que José era un hombre guapo, así, hermoso, ¿va? Como su servidor. No, pero era alguien que tal vez la atraía a la mujer. Y la mujer, me imagino que era muy hermosa. Porque casi convence a José. José salió corriendo desnudo. Y no crea que la mujer lo obligó a desnudarse. Puede que dice la Biblia, huir de las pasiones juveniles. Hermano, no diga, yo voy a soportar la tentación. Mentira. Mejor salga huyendo. Entonces José salió huyendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquella mujer lo acusó de violación. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. Entonces, muchas veces en nuestros sueños vamos a tener etapas donde en vez de ver nuestro sueño realidad, vamos a ver completamente lo contrario. Porque José, en lugar, después de ser gobernador de una casa, quiero decirle que José, siendo gobernador de una casa, no era ahí el puesto que Dios le tenía. Tal vez usted está hoy en un buen trabajo, pero no ese es el trabajo que Dios quiere para usted. Dios quiere algo mejor para usted. Entonces José estaba ahí, pero por alguna razón fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel, el carcelero lo vio que todo lo que hacía José prosperaba y lo puso por jefe de la cárcel. Pero en la cárcel, ¿verdad? Entonces José comenzó a prosperar ahí. Pero imagínense, si José hubiera sido otro, hubiera dicho, bueno, si yo por guardar los mandamientos de Dios voy a terminar en la cárcel, mejor me hubiera acostado con la mujer de mi jefe y todavía tuviera mi trabajo. Pero no se hubiera hecho realidad su sueño. Pero cuando usted es fiel a Dios, aunque pierda cosas, Dios se lo va a devolver al doble, como lo hizo con Job. Entonces resulta que José, estando ahí en la cárcel, Dios le comenzó a dar un don especial, que era el don de interpretar los sueños. Entonces 2 hombres tuvieron un sueño cada uno. Uno era el ex panadero del faraón y el otro era el ex copero del faraón. Y ambos tuvieron sueños y José se los interpretó. Primero se lo interpretó al copero y le dijo, mira, el sueño que has tenido significa que de aquí en 3 días vas a ser restituido como copero del faraón. Solo te pido por favor que cuando estés ahí no te olvides de mí. Entonces el panadero, donde vio que el sueño era bonito, que la respuesta era bonita, le contó el sueño a José, pero José tuvo que hablarle con la verdad, hermanos. Entonces, algo que tenemos que aprender nosotros para que no nos roben los sueños es que siempre tenemos que hablar con la verdad, aunque muchas veces la verdad duela. Le tuvo que decir que el sueño de él era que en 3 días iba a morir. Dicho y hecho, el panadero fue ahorcado y el copero fue restituido en su puesto. Pero tuvo que decir la verdad. Ahí hay una enseñanza. Hermano, cuando usted le hable de Dios a alguien, diga la verdad, pero dígala con gracia. Pídale sabiduría a Dios. Hermana Sebastiana oraba. Mire, a mí me gusta mucho la oración de hermana Sebastiana, porque ora sabiendo lo que está pidiendo. Estaba pidiendo sabiduría para hermana Susi, incluso pidió sabiduría para mí. Yo estoy seguro que las palabras que estoy diciendo es porque esa es la respuesta a la oración que ella hizo. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber, nosotros tenemos que pedir sabiduría para saber qué hacer en esos momentos. Sabiduría para saber si aquí es donde Dios me quiere o es un lugar mejor. Si esto es lo que Dios quiere para mí o quiere algo mejor para mí. Entonces resulta que después de eso que José vino y estaba en la cárcel y le interpretó el sueño al copero, él había dicho que no se olvidara de él. Pero el copero, cuando fue restituido, ¿qué creen que pasó? Se olvidó de José. Hermano, usted no se preocupe cuando se olviden de usted, porque a veces Dios hace que las personas se olviden de usted porque tiene que cumplir el sueño que Dios le quiere dar. Porque si José hubiera salido de la cárcel, no se hubiera cumplido su sueño. Hubiera salido de la cárcel, pues a ver a dónde hubiera parado. Entonces dice la palabra de Dios que José tuvo que esperar 2 años.
En la cárcel, hermano, no 2 años en su casa, no 2 años en el parque, 2 años en la cárcel. En la cárcel, hermano. Así es. Yo no sé cuánto tiempo usted está pasando una necesidad, está pasando algo que lo tiene cautivo, pero yo quiero decir que tarde o temprano Dios lo va a sacar de ahí. Dios se va a recordar de usted como se recordó de Noé cuando pasaron los 40 días. Dice la palabra de Dios que Dios se recordó de Noé y hizo que bajaran las aguas. Dios se va a recordar de usted, simplemente usted manténgase fiel a Dios. Síganle creyendo a Dios. Entonces resulta que cuando a los 2 años el faraón también tuvo un sueño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y dice que él mandó a llamar, el faraón mandó a llamar a sus mejores magos, a sus mejores sabios, pero no hubo uno que le pudiera interpretar el sueño. Entonces aquel copero se recordó, pero no se recordó porque él ha dicho, ay, me recuerdo. No, Dios en ese momento lo hizo recordarse de aquel varón que estaba en la cárcel. Entonces resulta que cuando viene el ¿cómo se llama? El copero, se recuerda de cosas y dice, ay, grande mis faltas. Mira, en la cárcel hay un hombre que me interpretó a mí el sueño y también al panadero. Y pasó como él había dicho. Entonces viene el faraón y manda a llamar a José. José sale de la cárcel 2 años después. Dice la palabra de Dios que José tenía 30 años. Imagínense. Y el sueño se lo dio Dios a José a los 17 años. ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando un sueño? ¿Cuánto tiempo ha estado esperando usted una bendición? Yo le quiero decir, tenga paciencia. Tarde o temprano Dios le va a dar esa bendición. Solo crea en Dios, siga creyendo en Él. Le pasaron 13 años, pero dice que cuando José llegó ante el faraón, le interpretó aquel sueño y le dijo, mira, las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Pon ahora un hombre que pueda guardar en los 7 años de prosperidad, para que cuando vengan los 7 años de escasez pueda tener. Y aquí va otra enseñanza, hermano. Cuando usted tenga prosperidad, aprenda a guardar, porque usted no sabe cuándo viene la escasez. No se gaste todas las bendiciones que Dios le da. Aprenda a ser buen administrador. Entonces viene el faraón y dice, ¿quién mejor que tú? Para esto, en todo el reino de Egipto no habrá nadie mayor que tú, que solamente yo. Y hasta le puso su anillo. Él llegó a ser gobernador de la nación más poderosa sobre la faz de la tierra en ese tiempo, la nación de Egipto. Y no es una nación cristiana, hermano, era una nación pagana. Usted no sabe si yo lo quiere poner gobernador en un pueblo, en una ciudad. Eso no es malo, pero si usted hace las cosas correctamente delante de los ojos de Dios. Aleluya. Entonces dice que José llegó y comenzó, imagínense, 30 años más 7 de prosperidad son 37. ¿Verdad? Entonces venía José y comenzó a guardar, y resulta que cuando comenzaron los años de escasez, en el otro lado, donde vivía su papá y su familia, comenzó a haber escasez de comida. Y oyeron que en Egipto había un hombre que había guardado en graneros. Dijeron, vayan allá. Y cuando van allá, resulta que José los reconoce. Y mira cómo sus hermanos se inclinan ante él. Y comienza a cumplirse los sueños de José. Y José no les declaró que él era José. Y José viene, los acusa de espías y toda la situación. Y viene y toma preso a uno de sus hermanos para que trajeran al otro hermano. Entonces ellos se regresan con el dinero en la bolsa. Y aquí es donde llegamos a Génesis capítulo 43. Entonces Jacob no quería llevar de regreso a sus hermanos porque decía, bueno, si se llevan a Benjamín, que era el puro hermano de José, hijo de la misma madre, porque quiero decir que Jacob tenía 12 hijos de 4 diferentes esposas, porque en ese tiempo era permitido tener criadas y tener hijos con las criadas. Ahorita no va a decir usted, la palabra de Dios dice que puedo tener 4 esposas. No, ya no, ¿verdad? Ya no. Dice la Biblia que cada uno sepa tener su esposa con amor, ¿verdad? Entonces, no vaya usted, ay, el hermano Cristian dijo, porque yo no le dije nada, ¿sí? Entonces, la situación es que Benjamín era hermano de sangre de José, era puro hermano. Entonces, Jacob ya no quería enviar a Benjamín porque decía, bueno, ya se murió José y no va a ser que se me muera este, entonces directo me muero, decía Jacob. Entonces dice en el verso 8, entonces Judá dijo a Israel, que es Jacob su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos, porque ya se había acabado la comida.
Ya habían pasado 2 años de escasez. Y lo que les habían dado en Egipto ya se había terminado. Entonces tenían la necesidad de regresar a Egipto. Pero no podían regresar solo así. Tenían que llevar a su hermano Benjamín, porque allá estaba preso el otro. Entonces sigue diciendo ahí: yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas y yo no te lo vuelvo a traer. Si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que sea así, hacerlo, tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevar a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación, pero José quiso devolverles el dinero. Y sigue diciendo: tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelta al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Él ya resignado. Bueno, si se van y ya no regresan, pues ni modo, dice Jacob. En el verso 20 del mismo Génesis 43 dice: cuando llegan con José, dice, y dijeron: ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestras costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allá habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y uno de los sueños era que los 11 manojos se inclinaban ante él. Se inclinaban ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y se estaba cumpliendo el sueño. Pero no era un sueño que quisiera que José se sintiera mal, sino que era un sueño necesario para perseverancia en la vida, como lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 43, verso 29, dice que alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. José no aguantó el sentimiento que tenía de ver a su hermano de sangre y ver que ahí estaba, porque él no había ido en el primer viaje. Y sigue diciendo: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Para los egipcios, los hebreos eran gente indigna, gente sencilla, por decirlo así. Pero sigue diciendo: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y Josué tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Imagínense, a Benjamín le daba 5 veces más. Usted quiere saber cuando alguien lo quiere, mire cómo le sirve a los demás y cómo le sirve a usted. Cuando usted le sirve el doble pollo es porque lo ama. Yo cuando mi esposa está sirviendo, miro que el pedazo de pollo va, para ver si realmente si todavía me quiere, va, y yo miro, va. Por ejemplo, mi mamá cuando me servía así, ¿verdad? Entonces uno sabe que ahí también se demuestra el amor, cómo se le sirve a las personas. Entonces, yo quiero llevarlo al capítulo 44, porque José, mire, en medio de todo esto, en medio de todo lo que pasó José, que José sufrió el desprecio de su familia, y que incluso su familia lo quiso asesinar,
sufrió ir a la cárcel, sufrió que se olvidaran de él, sufrió muchas cosas. José tenía todo eso en su corazón. Muchas veces nosotros pasamos muchas situaciones, pero tenemos eso en nuestro corazón. Y José comenzó a programar su venganza, que había comenzado desde antes, cuando les quitó a un hermano. Él comenzó a programar esa venganza. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, cuando nos hacen algo, lo guardamos en nuestro corazón. Tal vez usted ya pasó muchos procesos difíciles y se recuerda a quién le hicieron pasar esos procesos. Y muchas veces aún dentro de la iglesia, tal hermano no mira con buenos ojos a tal hermano porque le hizo algo y no se le olvida. Se le olvida al que hizo, pero al que le hicieron no se le olvida. Usted ni sabe recordar qué pasó, pero aquel hermano que de repente con una mala mirada que le hizo, ya está ahí en su mente eso y en su corazón. Entonces José no se le olvidaba que sus hermanos lo intentaron matar. No se le olvidaba que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Entonces José comenzó a planear una venganza. Dice en el verso 1, el verso 44, mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y ponga el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrá mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venía la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y siga a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No está en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. Y usted va a decir: entonces José adivinaba. No, es que José que tenía que camuflajear que no era José. José tenía que camuflajear que era un egipcio. Entonces esa era la situación, que tenía que decir que era la copa con la que adivinaba. Y sigue diciendo, ya me perdí, vamos a ver, es adivinar: habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y no sabían que la copa estaba en el costal de Benjamín. Comenzó a tramar su venganza José. Y muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestro parecer. Y José ya está en esa casa. Pero aún, hermanos, yo le quiero decir algo: aún en nuestros errores, Dios va a cumplir nuestros sueños. Porque Dios sabe que no somos perfectos. Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Hasta se puso a maldecir y a jurar y a decir un montón de cosas, a hablar como los demás, para que no se dieran cuenta que era seguidor de Jesús. Pero Jesús le dijo, aquel día que hizo el milagro en la barca, le dijo: de cierto te digo que desde hoy serás pescador de hombres. Y quiero decirle que durante el ministerio que anduvo con Jesús, no pescó ni una alma, Pedro. Ni a su esposa pudo conquistar para Cristo, mucho menos a su suegra. Imagínense. Y ahí me quiso Pedro, después de que negó a Jesús, se fue a trabajar en lo mismo, se fue otra vez a pescar. Como muchas veces nosotros, cuando el enemigo nos quiere robar nuestros sueños, queremos regresar a lo mismo y volver a lo mismo y volver a lo mismo. Y allá lo fue a buscar Jesús y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aleluya, y a Dios. Prepárate para lo que yo te preparé. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. 3 veces lo había negado, 3 veces se lo repitió a Pedro. Y dice la palabra de Dios que cuando cayó el Espíritu Santo, en aquel aposento alto, habían 120 personas. Y cuando toda la gente vio que el Espíritu Santo cayó, se comenzaron a burlar, diciendo que estaban borrachos. Otros se burlaban, otros estaban atónitos, no sabían qué estaban, o estaban confundidos. Pero era gentillal la que había en Jerusalén. Y si solo hubiera caído el Espíritu Santo y se va esa gente, los 120 habían sido bendecidos por el Espíritu Santo, pero los 120, los miles que estaban ahí, se hubieran ido sin Cristo, sin esperanza. Por eso es importante entender que cuando el Espíritu Santo cae, no hay que quitar la palabra de Dios.
Porque usted no sabe si el que viene Dios tiene una palabra para esa persona. Entonces resulta que comenzó a predicar Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza una prédica excelente, Pedro, aquel pescador, aquel hombre que negó 3 veces a Jesús, aquel hombre que desenvainó su espada para defender a Jesús. Aquel hombre que Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. A usted no pudo haber utilizado el diablo, hermano. No pudo haber utilizado el enemigo, pero Dios lo quiere utilizar mejor aún. Entonces cuando Pedro predicó, dicen que se convirtieron 3,000 personas. 1,000 personas por cada vez que él le negó. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús con nuestros hechos? Usted no sabe cuántas cosas grandes puede hacer Dios, aún que usted le haya fallado. Entonces José había planeado su venganza. En el verso 45, solo quiero decirle que hizo regresar a aquellos hombres, los trajo de vuelta, y entonces cuando José los trae de vuelta y los pone delante de él, en el capítulo 45, verso 1 dice, no podía ya José contenderse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Escuchen bien, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Según sus hermanos, José ya estaba muerto, o tal vez estaba de esclavo, saber dónde. Por mucho que quieran destruir un sueño que Dios tiene para usted, hermano, Dios lo va a cumplir. Aunque se levante lo que se levante, Dios lo va a cumplir. Solamente siga creyéndole a Dios. Entonces sigue diciendo ahí, viva aún mi padre, y se están turbados delante de él. Verso 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. Había un propósito grande en José. Y yo quiero decir, hermano, que yo no conozco cuál es el propósito de Dios en su vida, pero Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Entonces yo no sé qué etapa estamos pasando. Tal vez estamos de gobernadores en una casa, pero no es ahí donde Dios nos quiere. Dios nos quiere dar algo mejor. Tal vez no es donde estás donde Dios te quiere dar algo mejor. Ven que yo no estoy preparado. Dios te va a preparar. José no estaba preparado. No crea que José era universitario, no. José tenía la sabiduría de Dios. Pero le decían a la hermana Sebastián, pedí sabiduría. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón cuando recibió el reino? Pedir sabiduría. Lo primero que usted tiene que hacer, si está en un trabajo o no tiene trabajo, es pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a presentar trabajos también. Tiene que tener sabiduría para saber en dónde es donde Dios lo quiere. Segundo, tiene que perdonar, hermano. Yo no sé quién le ha hecho daño a usted. Si fui yo, perdone. Si fue alguien más, perdónenme. Hay muchos cristianos que estamos viniendo a la iglesia y no perdonamos a alguien de nuestra familia porque hizo algo contra nosotros. No perdonamos a mamá, no perdonamos a papá, no perdonamos al hermano o a la hermana de sangre, porque en alguna manera nos defraudaron. Pero si usted quiere ser bendecido de Dios, comience a perdonar. Dice en San Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad cuando tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aprendamos a perdonar. Y no solamente va a haber liberación en su vida, sino que va a venir la liberación de las bendiciones también sobre usted. Dios lo quiere bendecir, hermano. Entonces, hermano, no permitamos que nada ni nadie destruya nuestros sueños.
Si Dios puso un sueño en su vida, cuando estaba pequeñito, tal vez tenía usted 5 o 6 años, usted tenía un sueño, o ya de jovencito usted tenía un sueño y por alguna razón ese sueño ya lo hizo a un lado porque usted siente que ya no lo alcanza. Con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Usted no está solo, está en la compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.